A finales de los años 20, cuando los Estados Unidos se encontraban inmersos en la Gran Depresión, Billy era afortunado en tener un trabajo que, aunque le remuneraba poco, al menos era estable. Él había conseguido un empleo en la Compañía de Servicio Público de Indiana, cuyas tareas eran revisar las líneas de electricidad, los ductos de gas y la red de agua potable. En una de aquellas mañanas en que se dirigía en un autobús Greyhound rumbo a Henryville, Indiana, a unos 32 kilómetros al norte de Jeffersonville, fue abordado por una mujer quien se identificó como una astróloga. Le dijo que él había nacido para el oeste y le repitió lo que la gitana le había dicho tiempo atrás, ya que una vez más le refirió que él había nacido bajo una señal, e incluso le reveló la fecha de su nacimiento, al decirle que él había nacido el 6 de abril de 1909 a las 5 de la mañana. Además agregó que el destino de él radicaba en el oeste. Ante esta declaración, Billy decidió poner fin a la charla. A medida que el tiempo transcurría, alrededor de 1930, él llegó a ser un boxeador profesional. Boxeando como un amateur, él nunca perdió una pelea. Después de un año en la pelea de guantes de oro, él se volvió profesional, ganando 15 combates profesionales, incluyendo un campeonato profesional peso gallo que incluía boxeadores de 3 estados. Por ahora, él pensaba que era invencible. Entonces una noche encontró la horma de su zapato. En una ocasión él fue programado para pelear con Billy Pritchard, un boxeador de campeonato de Virginia del Oeste. El combate fue celebrado en el Coliseo Evansville de Evansville, Indiana. Billy Branham manejó hasta Evansville con su amigo Howard McLean, un boxeador de peso welter que también tenía un combate aquella noche. Ellos tomaron su comida a las 3 de la tarde, entonces regresaron caminando a la arena, de modo que pudiesen descansar un rato antes que se les vendaran las manos para sus peleas. Billy traía puesta una bata de boxeador azul. Él sacó un peine de su bolsillo y lo pasó por su cabello espeso y oscuro. Howard le echó un vistazo a su acompañante y silbó. «¿Sabes, Billy? Te pareces a un predicadorcito bautista». Billy se puso rojo de ira. Él siempre era susceptible a los insultos y en su pensamiento, la palabra predicador equivalía a miedosito. Billy separó las piernas y alzó sus puños. Aun cuando Howard lo sobrepasaba en 13,5 kilos el peso, Billy estaba listo para medirse con él. Pero Howard se rió insistiendo que solo se trataba de una broma, así que los puños de Billy se bajaron. Esa noche en el cuadrilátero, Billy se sorprendió por la fuerza y velocidad de su oponente. Pritchard se abalanzó sobre él con una furia que Billy no podía igualar. Por primera vez en su carrera de pugilista, Billy se sentía inseguro de sí mismo. Al principio del combate, cuando primero se dio cuenta de que estaba en dificultades, seguía pensando que podía pelear con Pritchard hasta un empate, pero a medida que progresaba la pelea y Billy absorbía repetidos golpes, comenzó a preguntarse si Pritchard iba a matarlo. Hacia el final de la pelea, mientras Billy estaba descansando en su banquillo entre los rounds, él alzó su vista al techo y oró en silencio prometiéndole a Dios que si le permitía salir vivo de aquella pelea, dejaría el boxeo. Después de aquella noche, Billy nunca más se volvió a subir a un cuadrilátero. Pero Dios no se había olvidado de aquella promesa que Billy le había hecho cuando fue salvado de aquel abismo sin fin y tuvo que detener su carrera de una manera definitiva. Un día mientras reparaba los medidores de gas, al probar las fugas, los gases superaron sus sentidos. Las secuelas fueron dolores de cabeza y mareos, así como su estómago se negaba a recibir cualquier alimento. Después de varios exámenes, los doctores determinaron que era apendicitis y que necesitaba ser operado. Ante el temor de repetir aquella experiencia espantosa en la cama de un hospital, consintió en la operación con la condición de que fuera anestesiado localmente. Mientras estaba en el proceso de recuperación, sintió que su pulso menguaba hasta que se encontró en un bosque oscuro y frío. Después de unos instantes, escuchó un viento soplar que a medida que avanzaba en dirección a él se hacía más fuerte al grado que las ramas de los árboles se sacudían con fuerza. Él pensó que seguramente esto era la muerte, pero repentinamente el panorama a su alrededor cambió. De estar en un bosque oscuro y frío, se encontró debajo de un álamo plateado, que era el mismo del cual siendo un niño una voz le había hablado. Parecía estar volviendo a aquel mismo escenario y condiciones de aquella tarde de septiembre de 1916, e inclusive era la misma voz, solo que ahora cambió en su frase final.
Nunca bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo de ninguna forma. Yo te llamé, y tú no quisiste ir. Al escuchar esta declaración una vez más, él pensó si acaso ya había dejado escapar su última oportunidad de salvación. Cuando en un estado de absoluta desesperación, preguntó la identificación de aquella voz, ésta le reiteró por tercera ocasión: Yo te llamé, y tú no quisiste ir. Fue entonces cuando de lo más profundo de su ser, exclamó por misericordia, haciéndole una promesa a Jesús, no solo de seguirle, sino también de servirle. En un instante, él estaba de vuelta en la cama del hospital consciente, y no solo eso, sino en vías de recuperación. Cuando fue dado de alta en el hospital, aquellas secuelas persistían en él, ya que su estómago se negaba a recibir cualquier clase de alimento sólido. El diagnóstico del médico fue desfavorable, puesto que le dijo que tendría que vivir bajo una dieta estricta por el resto de su vida. Pero con todo y eso, él estaba dispuesto a cumplirle a Dios su promesa. Consiguió una Biblia y por primera vez la leyó de principio a fin. De alguna manera encontró su identidad allí, ya que descubrió que Dios le había hablado a Job desde un torbellino. Además que al leer los ministerios de Pedro y Pablo, se dio cuenta que aquellas experiencias que él había tenido de estar en un lugar y de pronto, y ajeno a su voluntad, encontrarse en otro sitio completamente distinto, la Biblia las llamaba visiones. Él comenzó a visitar las diferentes iglesias en su localidad, preguntando cómo podría tener un encuentro con Dios. Pero cada iglesia que visitaba tenía un método distinto al de las demás. En medio de esta confusión en las iglesias, decidió buscar por sí mismo el tener ese encuentro con Dios. ¿Pero cómo? Si había un lugar que le había traído cierta paz interior, era la soledad de la naturaleza, así que él pensó que sería ese un buen sitio para hacerlo. Al caer en su realidad, que si él gritaba pidiendo ayuda en aquel bosque, quizá no daría resultado, lo que hizo fue escribir una carta y dejarla clavada con una tachuela en un árbol. Tal vez Dios la leería y acudiría en su ayuda en su gran necesidad. Dear sir, I know you passed down this path here because I said you're squirrel hunting. I know you come by. I know you're here. I want to tell you something. Al regresar al día siguiente y ver que aparentemente nada había sucedido, determinó que si Dios estaba en todas partes, cualquier lugar sería bueno para su encuentro con él. Él halló ese lugar en un cobertizo detrás de su casa. Fue allí donde, en un estado de desesperación y hasta de histeria, le confesó a Dios cuán malo era él y su gran necesidad de él. Al tener una sensación extraña, abrió los ojos y vio una luz ámbar formando una cruz, flotando en el ambiente. De la energía que irradiaba de ella, procedió una voz con un lenguaje que Billy no entendía, para luego desaparecer. Él le habló a esa luz pidiéndole que si sus pecados eran perdonados, que volviese a aparecer. Paradójicamente, allí estaba de nuevo esa luz. Fue allí cuando él sintió realmente que un gran peso se había ido de él. Emocionado a más no poder, salió del cobertizo y buscando una manera de desahogar su gozo, se encontró con unas vías de ferrocarril que se extendían por detrás de su casa. Subiéndose al terraplén, corría por aquellas vías saltando de gozo al saber que había sido perdonado. Unos cuantos días después de aquella experiencia, su madre Ela le contó un sueño que ella había tenido en el cual lo veía predicándole a todo el mundo. Ahora parecía que por fin la vida le sonreía en todos los aspectos, ya que en el otoño de 1932, mientras revisaba unos medidores de electricidad en una calle de New Albany, conoció a una jovencita a quien dijo llamarse Hope Amelia Brumback. Había algo en ella que él no había visto ni percibido en otras jovencitas. Al entablar una plática con ella, descubrió que ella era una cristiana que asistía a la iglesia misionera bautista, localizada en la calle Watt de Jeffersonville, cuyo pastor era el reverendo Roy E. Davis. Billy mostró su interés en asistir allí, aunque al principio su verdadero interés era estar con ella. A medida que el tiempo pasaba y veía la sinceridad de su pastor al predicar la palabra de Dios, esto lo hizo escudriñar por sí mismo más detenidamente las Santas Escrituras, hasta que descubrió que aparte de su arrepentimiento, él necesitaba ser bautizado. Su convicción de lo que había leído le indicaba que la fórmula era en el nombre del Señor Jesucristo, conforme a Hechos 2:38. Aunque esta fórmula era diferente a lo enseñado y practicado por la iglesia bautista, el pastor Davis consintió y le bautizó de esta manera. No pasó mucho tiempo para que el pastor Davis notara la devoción y el amor por Jesucristo de Billy, de modo que le propuso el entrar al ministerio, lo cual era el complemento de aquello que Billy mismo le había prometido a Dios.
Así que próximo a la Navidad del año de 1932, el Dr. Roy Davis ordenó a William Marion Branham como un ministro del Evangelio de Jesucristo, de acuerdo a las leyes y ordenanzas de la Iglesia Misionera Bautista. Billy tenía 23 años de edad.